Sección 6.4 Manejo de archivos. El proceso de salida, que consiste en transferir datos de la memoria a un archivo, generalmente se denomina escritura. El proceso de entrada, que consiste en transferir datos desde un archivo a la memoria, se denomina lectura. Ambos implican algunos detalles de bajo nivel relacionados con la forma como los datos se almacenan físicamente en el disco. Como programadores, no se quiere tener que revisar más de lo necesario este proceso, que diferirá de una máquina a otra y de un sistema operativo a otro. Java, afortunadamente, facilita bastante el manejo de estos procesos porque proporciona clases de bajo nivel que crean flujos de archivo, flujos de entrada o salida, que manejan la comunicación entre la memoria principal y un archivo con nombre en un disco. También proporciona clases de nivel superior para poder envolver los objetos de bajo nivel, lo que permite utilizar métodos que se relacionan más estrechamente con la forma lógica de pensar sobre los datos. De esta forma, se está protegido de tener que conocer demasiados detalles sobre la forma en que el sistema particular almacena y recupera datos hacia o desde un archivo. Como se verá, todo este proceso permite leer y escribir datos en términos de unidades que se entienden, por ejemplo, en forma de cadenas, líneas de texto o tipos básicos como números enteros o caracteres. Java incluso permite almacenar y recuperar objetos completos. 6.4.1 Codificación. Java tiene tres formas diferentes de codificar datos, es decir, representar o poner los datos en un disco. Estos son texto, binario y objeto. La codificación de texto significa que los datos en el disco se almacenan como caracteres en la forma utilizada por el sistema externo, a menudo ASCII. Java usa el juego de caracteres Unicode, por lo que, dependiendo de la forma usada por el sistema externo, alguna conversión podría tener lugar en el proceso. Pero el programador no tiene que preocuparse por eso. Es decir, a nosotros no nos importa si el sistema operativo maneja algún tipo de codificación en particular y si Java utiliza la codificación Unicode. De eso nosotros no nos tenemos que preocupar para nada. Ahora, cuando se guarda, por ejemplo, el número 107 en un archivo de texto, se guardará como el carácter 1 en el código ASCII o el que usa el sistema, seguido del carácter 0 y terminando con el carácter 7. Por lo tanto, un archivo de texto va a ser legible por cualquier editor de textos. La codificación binaria, por otro lado, significa que los datos se almacenan en el mismo formato que la representación interna de los datos utilizados por el programa para almacenar datos en la memoria. Eso quiere decir que, tal cual como están guardados o representados datos en memoria, son puestos en el disco. Esa es la codificación binaria. De esta manera, por ejemplo, el número 107 va a ser guardado como este número binario que aquí aparece. Esta secuencia de 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Un editor de texto, a diferencia de lo que sucede con una codificación de texto, no va a poder leer correctamente un archivo binario, como lo vamos a platicar en la sección 6.6. La otra codificación de objetos, que es un mecanismo poderoso proporcionado por Java, mediante el cual un objeto completo puede ser ingresado o generado con un solo comando. Entonces, esas serían las tres formas como se pueden en un momento dado codificar los datos. Texto, que pueden utilizar un editor para revisar el archivo en forma binaria, que básicamente pues, es la manera como están puestos o representados los datos en memoria, son puestos en el disco. Y la más versátil, pues que en este caso es
en forma de objeto. De esta manera pues se pueden recuperar los datos de una manera muy simple. Bueno, la pregunta podría ser, ¿cuál es el mejor método de los tres? Eh, Cuando uno empieza con aplicaciones que tienen que leer y escribir a archivos. Bueno, pues eso va a depender del uso. Si los archivos serán leídos y escritos por la misma aplicación, entonces no hay mucha diferencia como estén codificados. Sin embargo, si se quiere que los archivos sean leídos por un editor de textos, entonces se deberá de utilizar el método de codificación de texto, codificación texto. Bueno, acceso. Además de los modos de escritura, el acceso también es importante cuando uno va a iniciar con lo que es escritura de archivos en Java, que básicamente el acceso te estaría diciendo la manera como se van a acceder a los archivos. Hay dos formas como se puede llevar a cabo, que es el acceso en serie y el acceso aleatorio. En el caso del acceso aleatorio, que es la manera más común, bueno, pues cada elemento de datos se lee o se escribe por turno. El sistema operativo proporciona lo que se conoce o se denomina como puntero de archivo, que en realidad pues es una ubicación en la memoria que realiza un seguimiento a donde se ha llegado el proceso de lectura o escritura de un archivo. O sea, hay una localidad de la, de la memoria que se está utilizando para que diga en dónde va la lectura o en dónde va la escritura en un archivo. La otra manera como se pueden acceder a los datos de un archivo, pues es ir directamente al registro que se quiere. Esto se denomina como acceso aleatorio y es un poco como ir directamente al capítulo que se desea en un DVD, mientras que el acceso en serie es como utilizar una cinta de video antigua o de audio en la que se tiene que recorrer toda la cinta para llegar al bit que se desea o al registro que interesa. Java proporciona la clase, Random Access File para hacer acceso aleatorio. Y vamos a empezar trabajando o comentando cómo es el acceso serial en archivos de texto.